Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas entre libros y pantallas para el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a Estefanía Cardonetti, que nos va a presentar su libro de reciente lanzamiento, La danza de los caporales, Identidad, Generaciones y Poder Cultural en la Comunidad Boliviana de Quilmes, 1980-2016. Bueno, bienvenida Estefanía, estamos muy contentos de tenerte acá presentando tu libro, del cual, bueno, yo formé parte de la tesis del jurado, así que me alegra mucho y te felicito que se haya convertido en un libro que realmente amerita ser leído, y te invito a todos quienes están mirando este video que se sumen al leer el texto. Y bueno, para iniciar la conversación, nos gustaría que nos contaras un poco de qué trata tu libro y cómo llegaste al tema que te convoca en él. Bueno, gracias por este espacio para compartir el lanzamiento, digamos, de mi libro. Es un libro que surge a partir de una tesina que realicé en el marco digamos, del trabajo final de la licenciatura en Historia de la Universidad de Quilmes. Y en esta investigación lo que me propuse fue indagar en un proceso complejo de configuración y reconfiguración de la identidad étnica dentro de la comunidad boliviana de Quilmes, en este periodo de la historia reciente que fue escasamente abordado por la historiografía, digamos, sobre todo la que se ocupó de indagar sobre los estudios migratorios, ¿no? Entonces, la danza de los caporales fue como una manifestación cultural que en principio apareció, ¿no?, como una excusa para indagar un proceso mucho más amplio, mucho más complejo de construcción de identidades que va a atravesar a 2 generaciones dentro de esta comunidad. Bueno, justamente ese es un tema que me pareció muy interesante, cómo presentás el problema generacional en tu libro y de qué manera cada generación lleva adelante un proceso de construcción y reconstrucción cultural de esa identidad boliviana. Y te quería pedir si podías contarnos un poco más cómo pensaste estas distintas prácticas generacionales, a partir tanto de lo que vos mencionabas en tu libro, el mercado, este espacio físico que es el mercado frutihortícola durante la primera generación, y en la segunda generación la práctica de los bailes caporales, que me parece uno de los elementos más importantes, ¿no?, que trabajás en la tesis y en el libro, y muy atrapantes para su lectura. Bueno, a ver, el tema de las generaciones es un tema que dentro de los estudios, digamos, migratorios se ha indagado como, en muchísimas ocasiones, ¿no?, en muchísimos estudios sobre fenómenos migratorios, ¿no? Entonces, cuando yo revisaba esos esquemas clásicos, ¿no?, en los que las generaciones habían tenido un lugar importante, me di cuenta que era muy importante ver el significado que cobraba en cada contexto el tema, ¿no?, el problema de las generaciones, ¿no? Entonces, en mi caso particular, digamos, lo que intenté fue que la categoría no quedara vacía de contenido, sino precisamente que me sirviera para indagar y pensar cómo la primera generación había llegado a constituirse, digamos, como una comunidad, ¿no?, como una comunidad étnica y a reconocerse como tal, donde justamente la cuestión del mercado y de lo espacial cobra como mucha relevancia, pero fundamentalmente para analizar la disputa por el poder cultural, ¿no?, que tiene como un lugar central en la tesis, que atraviesa el libro y que se materializa precisamente y tiene eso como su manifestación más elocuente en la segunda generación y en esta peregrinación a Luján, donde la protagonista es la danza de los caporales y se hace un homenaje a la Virgen de Copacabana en un lugar como muy emblemático del catolicismo y de la identidad nacional argentina, ¿no? Así que, digamos, en eso jugaron ahí las 2 generaciones en distintos momentos históricos, con distintas prácticas sociales y culturales para analizar este fenómeno de construcción de identidades. Sí, realmente fue algo que me interesó muchísimo de la lectura, una lectura que además les comento a quienes están viendo este video, es una lectura muy amena, una pluma muy fluida y muy descriptiva, que realmente nos invita a casi participar de esos bailes, escuchar esa música, ver esos colores de esos trajes tan llamativos que vos de forma tan descriptiva y tan gráfica podés transportarnos a través de la lectura de tu libro.
Y finalmente también me gustaría si nos pudieras contar un poco en relación a cómo explorás el terreno inmaterial de las emociones en la comunidad boliviana y en esta clave generacional que recién estabas mencionando, ¿no? Si podías contarnos un poco cómo llegaste a este problema, cómo lo pensaste para la comunidad boliviana quilmeña. Y es una dimensión que me convoca mucho actualmente, ¿no? En la que estoy profundizando más en mi tesis doctoral, pero en esta tesina, ¿no? Y en el libro tuve como mi primer acercamiento, ¿no? Al análisis de las emociones. Y el libro creo yo que tiene la particularidad de poder abonar, ¿no? O aportar en distintos campos. Uno de esos campos es el de los estudios migratorios, que es el que tiene como una larguísima trayectoria en la Argentina, está muy consolidado. Otro sería el de la historia reciente, pero abordada desde una perspectiva cultural. Y otro es el de la historia de las emociones, ¿no? Que es un campo como muy, digamos, en expansión, pero todavía muy, muy reciente. Y lo que me permitió este campo, digamos, el abordaje de las emociones, es observar cómo la primera generación de inmigrantes se había constituido como una comunidad emocional, ¿no? Entonces, en la medida en que estas personas compartían, digamos, ¿no? Ciertos estándares emocionales y también los exponían, digamos, en ciertos espacios en donde transcurría su vida cotidiana, como es el mercado frutícola, y también donde se daban ciertas representaciones del pasado en la que las emociones tenían un lugar central, ¿no? Compartir ciertas experiencias vinculadas al sufrimiento, al desarraigo por todo lo que se había dejado en el país de origen, y esa arena emocional compleja, ¿no? Que abordé de una manera como muy inicial, ¿no? En este libro, también es una arena en la que se moldeó la infancia de los niños que luego conforman la segunda generación de bolivianos en la Argentina de la que habla el libro, ¿no? En Quilmes específicamente. Y justamente, si bien ahí yo indagué un poco sobre la cuestión emocional, posteriormente en un trabajo que escribí con otras colegas, la dimensión emocional volvió a emerger, ¿no? Este fue un primer acercamiento en el libro, pero finalmente pude indagar más en la dimensión emocional vinculada a los procesos migratorios y a través de la perspectiva de género para problematizar justamente en relación a la crianza ciertas miradas como esencialistas, ¿no? De la maternidad, del cuidado y también de las emociones en estos contextos. Entonces, poder problematizar eso implica también volver a mirar las fuentes con las que trabajé en este libro, buscar fuentes nuevas, ¿no? Y creo que eso es un potencial que tiene la historia de las emociones actualmente, ¿no? Como quizás realizar nuevas preguntas a fuentes tradicionales ya, como puede ser las fuentes orales, u otros registros, ¿no? Que nos hablan de, por ejemplo, qué es lo que ciertas comunidades, digamos, en lo que ciertas comunidades está bien visto sentir y que no, cuáles son digamos, las formas de regulación de la expresión de las emociones, digamos, qué valor tienen ciertas emociones vinculadas a la maternidad, cuáles se ponderan y cuáles no, cuál es la relevancia del género ahí, ¿no? Cómo juega, por ejemplo, en el cuidado, que es lo que te mencionaba recién, así que, digamos, es un libro que a mí particularmente me abrió muchas nuevas aristas para explorar y me pone muy contenta poder seguir profundizando en algunas cuestiones que trabajé en el libro. Así que, bueno, es eso. Qué buena noticia que vas a seguir trabajando sobre estos problemas que realmente ameritan continuar siendo trabajados y invitamos nuevamente a los que están mirando esto que se sumen a esta lectura, que además ofrece una mirada que busca eludir y criticar esa idea de la vulnerabilidad cultural, ¿no? De este grupo migratorio, y que además es un libro que es muy accesible, se puede conseguir tanto en las librerías de la Universidad Nacional de Quilmes, como también está disponible en formato PDF para descargar gratuita, ¿no es cierto? Sí, yo creo que eso es como algo muy positivo que tienen, ¿no? Estas publicaciones, porque creo que pueden llegar que puede llegar a otro público, puede circular de otra manera, en un contexto aparte tan especial como el que estamos viviendo ahora.
Efectivamente, y es realmente un texto que pueden leerlo tanto personas académicas como no, que estén simplemente interesados en el tema. Los y las invitamos a que se acerquen a este libro porque vale la pena y nos permite comprender a este grupo migratorio desde otras miradas. Que bueno, muchas gracias, Estefanía, por esta presentación y bueno, muchos éxitos en las próximas investigaciones. Muchas gracias, Alina, muchas gracias.